Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y esto es Sucedió una noche. Hoy vamos a revisar la película Tesis, el debut de Alejandro Amenábar en el cine hace ahora 25 años. Y también recordaremos al director artístico Gil Parrondo, ganador de 2 Oscars. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Apenas tenía 17 años. Todavía no era un hombre, pero ya no era un muchacho. Toda la vida en un pueblo, en mitad del Alto Atlas, cuyo nombre no figura en ningún mapa. Sin embargo, bien sabía que en el norte estaba España. La estrella polar miraba al filo de la mañana, como el plano de un tesoro, una revista guardaba. Entre fotos satinadas, en sus hojas hablaba y hablaba de Almodóvar y Amenábar. De aquellos nombres que tanto se parecían al suyo propio y al de sus padres. Contaba todo sobre su filmografía y biografía con pelos y señales. Ellos escondían la flor de su deseo, ni por acción por pasiva se ocultaban. Y daba igual si sus ancestros procedían de trigo rubio o canela en rama. De la landa, luz sin duda, pero España los adoraba, no se cuestionaba su cuna, ni el respaldo de su cama. Entre fotos satinadas, en su mente solamente estaban Almodóvar y Amenábar, Almodóvar y Amenábar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy comenzamos con esta canción del marroquí Abdé Souki que cuenta en su letra una historia curiosa, la de un chaval de Marruecos que descubre en las revistas de cine a los directores Almodóvar y Amenábar. Animado por las raíces árabes de los nombres de estos directores, decide emigrar a España, donde espera ser bien recibido. Y esta canción suena aquí porque uno de esos dos directores, Amenábar, es el protagonista de nuestro primer reportaje. El 12 de abril de 1996, hace ahora 25 años, se estrenaba Tesis, la película con la que debutó en el cine Alejandro Amenábar. Querido José Luis, como quedamos el otro día por teléfono, te mando una cinta de vídeo con un cortometraje titulado Himenóptero, en el que actúa mi hija. Me gustaría que tú, con tus conocimientos cinematográficos, me dijeras con sinceridad si crees que la chica tiene talento como actriz y si podría dedicarse en el futuro a esta profesión como es su deseo. El director José Luis Cuerda comenzó a ver el vídeo que le enviaba su amigo, pero enseguida se olvidó de la chica. Lo que le fascinó era cómo estaba dirigido. Hizo algunas averiguaciones y descubrió que el responsable era un joven de 22 años que no solo había dirigido el corto, también había escrito el guión, lo interpretaba, lo había montado e incluso compuesto su banda sonora. El joven se llamaba Alejandro Amenábar y unos días después le citó en su despacho. Ese señor vio un corto mío en vídeo y tuve la inmensa suerte de que viera ese corto, que me llamara y me animara a escribir un largometraje, y escribí Tesis. Alejandro Amenábar era alumno de la Facultad de Ciencias de la Información en la rama de imagen. Vosotros sois alumnos de imagen, sois el futuro del cine español. Salvadlo. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos y solo hay un modo de competir con ellos: dar al público lo que quiere ver. No lo olvidéis. Esos consejos los ha tenido muy presentes a lo largo de su carrera, pero lo cierto es que no fue un alumno muy brillante. De hecho, no terminó la carrera. Por eso, cuando escribió el guión de Tesis, se permitió una pequeña venganza. Mi nombre es Castro, Jorge Castro. Soy profesor de Psicología Audiovisual. Algunos quizá ya me conozcáis. El personaje que interpretaba Xavier Elorriaga estaba inspirado en Antonio Castro, crítico cinematográfico de la revista Dirigido por y uno de los profesores que suspendieron a Amenábar. El día en que se presentó Tesis, Antonio Castro acudió a la rueda de prensa y allí explicó que si le había suspendido era porque nunca se presentó a sus exámenes. Usted me daba narrativa y es cierto que tampoco iba mucho por la clase. No he ido mucho por la facultad. Afortunadamente, creo que gracias a eso estoy dirigiendo una película. Porque si hubiera perdido los 5 años yendo a clase, pues no sé. Yo no sé si es que usted ha perdido mi examen o incluso he llegado a pensar que no haya yo puesto el nombre en el examen. Si se ha sentido ofendido en algún momento, le pido disculpas y bueno, espero aprobar algún día narrativa.
Pero en Tesis no solo estaba aquel guiño al profesor que le suspendió. Gran parte de la película se rodó en la Facultad de Ciencias de la Información, en sus pasillos y en sus aulas, con personajes inspirados en compañeros y profesores. Violencia audiovisual y marco legal. Estoy buscando documentación. Imágenes que por su violencia no se hayan emitido por televisión. Usted tiene acceso a la biblioteca de la facultad y he pensado que quizá podía conseguirme algo interesante. ¿A usted eso le parece interesante? Bueno, no para mí, sino para mi trabajo. Tesis giraba en torno a las llamadas snuff movies. ¿Sabes lo que es? Eligen a una persona cualquiera, la raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. No hay efectos de montaje ni de maquillaje. Se hace todo en un plano secuencia. Se da la circunstancia que durante el rodaje a Amenábar le propusieron ver una auténtica snuff movie. Alguien me llamó y me propuso ver una película snuff. Y yo le dije que no, porque para mí no tenía fuerza para ver eso. Soy muy cobarde a la hora de ver una imagen violenta. Y la verdad es que, como tenía muy claro el mensaje de la película, que nunca iba a fomentar el snuff, nunca tuve miedo en ese aspecto. Así es, Amenábar planificó las escenas en las que los personajes veían esas cintas jugando con el sonido y con el fuera de campo. Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando. ¿Por qué me haces eso? ¡Por favor! Joder, esto es muy fuerte. Será mejor que no veas esto. No quiero verlo. No mires, no mires. Los gritos y las caras de horror de los protagonistas al ver las imágenes eran suficientes para crear angustia en el espectador. Me gusta cómo lo está enfocando, sobre todo teniendo en cuenta lo delicado del tema. En estas cosas lo usual es caer en el morbo fácil. La protagonista de la película es una alumna de la facultad que está preparando su tesis sobre violencia audiovisual. El profesor que le lleva la tesis accede a facilitarle algunas películas, pero un día aparece muerto en la sala de proyección. Era un hombre ya mayor, pero me pregunto qué fue lo que vio en aquella sala capaz de matarlo. ¿Tienes alguna idea? La chica tiene la película y con la ayuda de un compañero de clase, fanático del cine gore, descubren que se trata de una snuff movie. Esa tía la conozco. Estudiaba en la facultad. Desapareció hace un par de años. Los dos estudiantes inician así una investigación en la que nadie queda libre de sospechas. Su propio compañero, un profesor u otro estudiante que era amigo de la chica desaparecida. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Y no hay más que hablar. ¿Pero no has visto cómo te miraba? Te muere de ganas por reventarte la cabeza mientras te da por el culo. ¡Está loco! Tesis es un thriller psicológico con algunas dosis de terror, en el que abundan los giros de guión. Sí, a mí me gusta jugar con el espectador y desdirigir, digamos, llevarlo a un sitio y luego llevarlo a otro. Pero tiene mucho que ver con el posicionamiento, con el personaje. El espectador siempre tiene que estar en mi cine con el personaje. El papel protagonista estaba pensado para Penélope Cruz, que sin embargo rechazó el proyecto por problemas de agenda. El productor Cuerda recomendó entonces a Alejandro que se lo ofreciera a Ana Torrent. ¿Y a qué debo ese honor? La que está muy buena. Gracias. Olvídalo, no es mérito tuyo. La película descubría además dos nuevos rostros para el cine español. Fele Martínez, que debutaba con esta película, y Eduardo Noriega, al que antes solo habíamos visto en un breve papel en Historias del Cronen. Igual que le debo todo a Tesis y considero que soy un afortunado por haber participado en esa peli, y envidiado, supongo, porque es una peli que ha dado la vuelta al mundo, sí creo que estaba verdecillo. Del lado de los profesores nos encontrábamos a Xavier Elorriaga, al cineasta y actor Miguel Picazo y al propio José Luis Cuerda, que hacía un breve papel en el film. Bueno, hasta la semana que viene. Ya ves si van ustedes al cine, ¿eh? Tesis está salpicada de elementos autobiográficos del director. Las ideas surgen de cualquier cosa. Muchas veces tienen que ver con tu vida personal, otras con libros, con películas que has visto. Por ejemplo, la escena que abre la película está inspirada en un hecho que vivió el propio Amenábar. Bueno, señores, vamos a ver. Tienen que cruzar 2 vagones y llegarán al andén, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues un señor que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado. Y les aconsejo que no miren a la vía. El hombre está partido por la mitad. Hay también muchos homenajes cinéfilos. Ese plano de la rana y la telaraña sacado de La noche del cazador, de Charles Lawton, por ejemplo, o todos los carteles de películas que vemos en la casa de Fele Martínez. Tesis fue la gran triunfadora de los Goya de aquel año. Se llevó 7 premios, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director Nobel para un Alejandro Amenábar que iniciaba así su carrera estelar, que en poco tiempo le convertiría en uno de nuestros cineastas más internacionales.
Así le piropeaba por entonces el desaparecido José Luis Cuerda. A la acusación, y pongo acusación entre comillas, de que Alejandro hace cine a la americana, yo tengo que decirles que ya quisiesen muchos que hacen cine no a la americana, sino en América, le llegasen a la suela del zapato del talento que despliega Alejandro haciendo películas. En su día, el director irlandés Jim Sheridan compró los derechos de Tesis para hacer un remake en Hollywood, aunque finalmente el proyecto no salió adelante. Últimamente se habla bastante de una posible serie de televisión basada en la película y hay una productora francesa que ha adquirido los derechos de adaptación. ¿Estás haciendo una tesis? Bueno, estoy empezando. ¿Sobre qué? Violencia audiovisual en el entorno familiar. ¿Te interesa la violencia? No exactamente. Le apasiona. 25 años después de su estreno, seguimos recordando aquella curiosa e inquietante ópera prima que se ha convertido ya por derecho en un clásico del cine español. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Compuesto por Jerry Goldsmith, pertenece a la película Patton de Franklin J. Schaffner. Y es que entre las efemérides de esta semana nos hemos encontrado con una que nos hace especial ilusión. El 16 de abril de 1971, el director artístico Gil Parrondo ganaba el Oscar por su trabajo en la película Patton. Parrondo es una de las grandes glorias del cine español de toda su historia. Su nombre está unido a más de 200 películas, a 5 Goyas, y es el único compatriota, junto con Pedro Almodóvar, que ha ganado 2 Oscar de Hollywood. Este 50 aniversario de la primera estatuilla que consiguió nos brinda una buena oportunidad para recordar su carrera y su figura. La madrugada del 16 de abril de 1971, una llamada de teléfono despertó a Gil Parrondo en plena noche. Una amiga le llamaba desde Estados Unidos para informarle de que acababa de ganar el Oscar. Mira, es que esta calidad no queda bien, tenemos que hacerla. Oye, que no te van a dar el Oscar, me decían siempre. Era una broma que gastábamos siempre, no, que te van a dar el Oscar, que te van a dar... Y de repente un día me dieron el Oscar. Gil Parrondo no pudo ir a la ceremonia para recoger su premio. Yo estaba rodando Nicolás y Alejandra, que luego me lo darían al año siguiente, porque fueron 2 años consecutivos, ¿no? Y en ese momento estábamos rodando en la Costa Brava y John Box había marchado a Londres. Se había quedado yo solo en la película. Yo no podía marcharme a Hollywood de ninguna manera. El director artístico no pudo volver a dormirse esa noche. Salió a pasear por la playa y lloró. Lloró de emoción y agradecimiento. Unas lágrimas que bien pudieron repetirse al año siguiente. El zar ha venido a Petersburgo a bendecir a las tropas. Está en el Palacio de Invierno. Miles de nosotros iremos allí el domingo por la mañana. Gil Parrondo, como escuchábamos antes, ganó el Oscar también en 1972 por la película Nicolás y Alejandra, de nuevo a las órdenes de Schaffner, premio que tampoco pudo ir a recoger. Y un año después, en 1973, volvió a conseguir una nueva nominación a la estatuilla por la película Viajes con mi tía, quizá de las 3 la que le hizo más ilusión, porque en ella trabajó junto a uno de los directores que más admiraba, George Cukor. George Cukor para mí era el ídolo de mi niñez. Había hecho tantas películas buenísimas en Hollywood que para mí era como un dios, era una persona a quien admiraba con todo mi alma. Gil Parrondo empezó trabajando en el cine español cuando su profesión todavía se llamaba decorador. Toda la vida en el cine ha habido un decorador. Lo mismo que ha habido un operador, que era el que hacía la fotografía, y había un decorador que se encargaba de los decorados. Y luego, no sé por qué, de repente empezaron a llamarle director artístico, quizá porque a lo mejor no solamente hacía los decorados, sino que además elegía los exteriores y sobre todo cuando vino el color ya se tenía que trabajar un poquito en la combinación de no solamente del decorado sino del vestuario y hacer que todo tuviera una armonía. Había nacido en Luarca en 1921 y desde niño destacó como dibujante. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde aprendió pintura y arquitectura.
Otra de sus pasiones era el cine, así que en cuanto acabó la guerra, se plantó con sus dibujos en los estudios Aranjuez en busca de una oportunidad. Quería saber si ha tenido usted oportunidad de ver mis dibujos. Oh, sí, lo he visto. ¿Por qué no prueba con algunos sketches de la nueva producción? El decorador jefe se quedó maravillado con los dibujos y las ideas de aquel chico de 19 años, y así Gil Parrondo consiguió trabajo en su primera película. Los Cuatro Robinsones, dirigida por Maroto en los estudios de Aranjuez. Su gran maestro en estos primeros años fue el decorador alemán afincado en España, Sigfrido Burman, que le enseñó el oficio. Con Burman aprendí mucho en los 10 años que estuve con él. Hice muchas películas y era un hombre muy trabajador, era un hombre encantador, a quien yo le estaré siempre agradecido. Como ayudante de Burman, Parrondo trabajó en más de 50 películas. Nosotros estamos bien, no necesitamos rendirnos. Pero tenemos que hacerlo. Esta tierra ya no es de España. Y si todavía está su bandera, es solo por nosotros. Películas como esta, Los últimos de Filipinas, o Locura de amor, donde Parrondo vivió uno de los mayores sustos de su carrera. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Apártense de ahí! ¡Salgan deprisa! ¡Se derrumbará todo! ¡Váyanse! ¡Apártense de este decorado! ¡Saquen a esa gente de ahí abajo! Había construido el decorado de una galería elevada que de repente se empezó a llenar de gente y acabó derrumbándose. Hubo heridos, pero nadie resultó muerto, afortunadamente. Parrondo temía que aquello afectara negativamente a su carrera, pero no fue así. En 1953 debutó como jefe de dirección artística con la película Jeromín, de Luis Lucia. Si me dierais una espada, yo sabría defenderos de algún bribón que os atacase por detrás. ¿Qué dices, Zagal? Para eso están mi brazo y mi acero. ¿Y si son dos los que atacan a traición? Argumentos no te faltan, muchacho. Llevadme con vos a vuestros tercios de Flandes, señor. Su salto internacional llegaría al año siguiente de la mano de Orson Welles. Has estado en la fiesta de Arcadín, ¿eh? ¿Cómo lo conseguiste? Dicen que regresa en el yacht a España. Tienes que procurar que te invite. Orson Welles había venido a España para rodar la película Mr. Arcadín y le habían recomendado a Parrondo para la dirección artística. El director citó a nuestro hombre en el Hotel Palace y le hizo dibujar en un papel varios decorados para las escenas que él le iba relatando. Al terminar, Welles no lo dudó ni un momento. Contrata sus conocimientos especiales o habilidad para desenvolverse en los bajos fondos. Mr. Arcadín se convirtió en su escaparate internacional, precisamente en un momento en el que Hollywood volvía su mirada hacia España. Madrid se transforma poco a poco en un pequeño Hollywood. Entre los grandes astros del firmamento cinematográfico, esta vez le ha tocado el turno a Cary Grant de hacer una visita a la capital española. Cary Grant vino para rodar Orgullo y Pasión y Richard Burton, Alejandro el Grande, películas en las que también trabajó Parrondo. Poco después comenzaba su asociación con el productor Samuel Bronston. ¿Dónde quiere que pongamos este árbol? Ahí en el centro, junto a esos matorrales. Dígame, ¿qué idea tiene, si es que ya se le ha ocurrido alguna, para esta gran batalla? Bronston rodó en España algunas de las mejores superproducciones de aquellos años. Serid los caballeros, por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid, de Vivar Campeador. El Cid, Rey de Reyes, La caída del Imperio Romano o 55 días en Pekín, en la que Parrondo recreó la ciudad prohibida en la localidad madrileña de Las Matas. Estamos llegando a Pekín, es decir, la capital de la China. Este es un país cuna de una antigua civilización. El tiempo que he estado yo trabajando para Bronston no lo cambio por ningún otro. Yo estaba aprendiendo ahí continuamente y al mismo tiempo tenía contacto con los mejores técnicos del mundo. No se puede pedir más, es imposible más. Gil Parrondo también trabajó en España con el director británico David Lean. ¿Cómo se llama usted y quién le envía? Lawrence. Y me envía al departamento para Arabia. Consiguió convertir las dunas de Almería en el desierto de Arabia, o hizo que el barrio de Canillas de Madrid pareciera el Moscú de principios del siglo XX para Dr. Zivago. En esa calle nosotros pusimos las vías del tranvía, pusimos la casa de Gromyko al final, que era la casa de Omar Sharif y de la chica, y se rodó todo ahí, se rodó la Internacional, cuando cantaban la Internacional en la noche aquella, con el ataque de los caballos y eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que quedó muy bien. En realidad, Parrondo pudo haber conseguido el Oscar por estas dos películas si su nombre no hubiera aparecido en los títulos de crédito como creativo asociado, ya que era John Box el que encabezaba la dirección artística. Gil Parrondo tuvo que esperar aún unos cuantos años, hasta que llegó la película de la que hablábamos al principio. Necesitamos contra Rommel a nuestro mejor experto en tanques. Alguien que meta en cintura a esta cuadrilla. ¿Patton?
Posiblemente. La película de Safner también se rodó en Almería y de aquel rodaje Parrondo siempre contaba una anécdota. Perdone que le moleste, señor. Si quiere puedo hacerle una sugerencia. Yo sé mucho de esto, ¿sabes? Paquito, vamos a usar un 25. No, usted verá, pero por experiencia yo le digo que el mejor sitio para la cámara, mire, es aquel montecillo de allí, donde están los cardos. Y con una 28 les daría perfecto, ¿eh? Pero yo no quiero molestar, ¿eh? Yo ya me voy. El pastor tenía razón, y es que los almerienses estaban tan acostumbrados a ver rodajes que eran capaces de aconsejar sobre objetivos y posiciones de cámara. Más importante de Pato, para mí, desde el punto de vista artístico, y una cosa que me dejó una gran satisfacción es que se cree todo lo que pasa. Todo lo que ocurre allí en pantalla se ve real. Eso es lo que está conseguido. Está conseguido todo, desde un campo con unas tiendas de campaña y una ovejita que va corriendo, hasta los tanques viniendo hasta los palacios o los sitios sórdidos. Todo parece verdad, creo yo. En los años 70 y 80, Parrondo siguió colaborando en producciones internacionales, a las órdenes de John Milius, por ejemplo, con el que trabajó en El viento y el león, Adiós al rey o esta otra. En aquellos tiempos hubo una época increíble en la que Conan estaba destinado a llevar la joya de la corona de Acrilonia. Sí, Conan el Bárbaro. También trabajó varias veces con Richard Lester en películas como Robin y Marian o El regreso de los tres mosqueteros. El director contaba maravillas de él. Necesitas un director artístico que piense en todo momento. ¿Cómo puedo ofrecer al director lo que necesita? Y nunca he conocido a nadie mejor en eso que Hill, y siempre sin darse importancia ni crear problemas. Esto es lo que yo puedo hacer para ayudar a la producción, y aquí está. Gil Parrondo no distinguía entre películas pequeñas y grandes. Para él todas eran importantes y ninguna resultaba más fácil que otra. A veces la cosa más simple, una cosa muy sencilla que parece que no es nada, se convierte en un problema horroroso y se para la producción y nada funciona porque falta una cosa sencillísima como es una silla o un cenicero. Otras veces en cosas enormes donde trabajan 4.000 extras y hay elementos, caballos, y sin embargo todo funciona maravillosamente y a lo mejor ha sido muy sencillo hacerlo. Sus mejores armas como director artístico eran su dominio de la geografía española, su gran imaginación y su habilidad como constructor que le permitía reutilizar decorados. Era un trabajador incansable que aseguraba que a lo largo de su vida nunca tuvo vacaciones. Lo más hermoso, es mejor todavía que unas vacaciones, es cuando uno va a localizar. Tener un guión, estudiarlo, saber que tiene algunas dificultades, que hay un rodaje que exige muchas cosas y de repente encontrarlo, es como un milagro. De repente da uno, va con el coche, sube, es justo esto lo que queríamos. Es un placer tan grande, es imposible de describir eso y eso es la felicidad. Esas eran mis vacaciones en realidad. A pesar de su proyección internacional, Parrondo nunca dejó de trabajar en el cine español. De todas las películas que hizo en nuestro cine, su favorita era Bear o La sala de muñecas, que rodó a las órdenes de Jaime Chavarri. A los campesinos se les puede dar un beso, pero no la mano. Sí, Juan, sí. Los señores estamos llamados a desaparecer. El mundo está comenzando a organizarse de otra manera. Triunfará el socialismo. Dios nos libre. Jaime Chavarri. Aparte de la calidad como trabajador, de lo que aporta a la película, de la calidad de la dirección artística, es un poco la calidad de persona que Gil aporta al rodaje. Gil es una institución dentro del cine, no solamente español, sino de muchos países, y sin embargo al final lo que recuerdas es el sentido del humor, es la cordialidad, la cortesía, todas esas cosas que hacen que un ser humano sea agradable y lo que se dice buena compañía. Pero si hay un director español al que está asociado el nombre de Gil Parrondo, ese es José Luis García. Ave María Purísima. Sin pecado, etcétera, etcétera. Bien, concebida y esto, todo esto, bueno. Canción de cuna, El abuelo, Historia de un beso. Desde que coincidieron en Volver a empezar a principios de los 80, García y Parrondo trabajaron casi siempre juntos y gracias a sus películas, el decorador consiguió 4 Goyas. El Goya es para Gil Parrondo por You Are the One. Gil Parrondo por Canción de cuna. Gil Parrondo por Ninette. Gil Parrondo por Yo Vivo, circa 1950. Gil Parrondo siguió trabajando hasta casi el día de su muerte. De hecho, su último trabajo como diseñador de producción se estrenó en 2017, cuando él ya había fallecido.
fue la película de terror La piel fría, ambientada en un faro en una isla remota. Por lo que sé, los cazasapos, como todas las bestias infernales, evitan la luz, humana o divina. Son demonios de la Atlántida. Gil Parrondo falleció el 24 de diciembre de 2016, a los 95 años de edad, tras más de 70 años de carrera. La carrera de una de las figuras fundamentales de la historia del cine español y de un hombre que supo hacer de su trabajo su pasión y su alegría. Para mí el placer más grande es que me ofrezca un plato vacío y tener que llenar eso con mis decorados. Cadena SER. La radio.